Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV, un programa en el que compartimos la información del quehacer de la Universidad Nacional de La Pampa. En el programa de hoy vamos a abordar cómo es este retorno a la presencialidad en la enseñanza media y particularmente en el colegio secundario de la universidad, que también se vio atravesado por todos los cambios que se registraron con la pandemia de COVID-19. Nos acompaña en este estudio la profesora Estela Leduc. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Ella es rectora del colegio secundario de la ULPAN. Y bueno, Estela, ¿qué decir de los cambios y de lo que atravesó el colegio como todo el sistema educativo? Bueno, ¿cuáles fueron esas particularidades? Bueno, el colegio de la Universidad de La Pampa no escapa, digamos, al reto que implicó la pandemia, particularmente en el 2020, cuando nos encuentra, digamos, con una situación que había que planificar en relación a un proyecto que venía, digamos, organizado y planificado en relación a todos los ejes, digamos, que constituyen las líneas de trabajo de este proyecto. En ese sentido, el 2020 nos encuentra en un momento donde hubo que rápidamente tomar decisiones en relación a cómo, digamos, vincularnos pedagógicamente a toda la comunidad educativa y especialmente a nuestros estudiantes que requerían una respuesta inmediata. Y esa respuesta inmediata estuvo vinculada a todo el trabajo construido desde siempre del colegio de la universidad. Quiero decir que siempre hay conocimientos, hay saberes allí presentes y sobre todo herramientas tecnológicas que habilitaron una nueva forma o nuevas formas de enseñar en la virtualidad. Nadie estaba preparado desde la planificación, pero que sí había conocimientos situados en esas capacidades que desarrollan los docentes, ¿no? En mediar en un siglo XXI donde ya no es lo mismo enseñar y por lo tanto, bueno, allí salieron a la luz esos conocimientos que se pusieron, bueno, en marcha con una plataforma Moodle, ¿no? Que también con esta plataforma cuenta el colegio de la universidad, al igual que todas las unidades académicas. Y que se venía trabajando en capacitaciones, además. Entonces esto, digo, bueno, se puso en funcionamiento en relación a esta propuesta, pero quiero decir esto, ¿no? Que allí salimos articulando, ¿no? Experiencias, conocimientos, y el equipo docente estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias para poder asumir, digamos, este desafío. Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque gestionar en un contexto, llamémoslo entre comillas, normal, es una cosa. Y pensar, gestionar un proyecto educativo con determinadas líneas de trabajo, de intervención que se planifican anualmente, que van consolidando líneas de trabajo, es otra cosa, ¿no? Porque están las urgencias, están también lo que generó anímicamente en todos, ¿no? Cuerpos directivos, docentes, estudiantes, las familias, era mucho el cambio. Sí, en realidad el proyecto institucional se resignifica sin perder de vista que un proyecto es multidimensional. Por lo tanto, las dimensiones quizás que se incorporan a la dinámica institucional es la dimensión sanitaria, ¿no? La dimensión sanitaria donde hubo que programar, planificar protocolos en relación a las condiciones, ¿no? Epidemiológicas, y esa fue una dimensión que quizás no fue considerada en otro momento. Claro. Y en relación a eso, la dimensión tecnológica también, digamos, hubo que reprogramarla, resignificarla y pensarla en relación a los otros, ¿no? Porque la gestión de eso se trata, planificar con el otro, pensar
la construcción en lo común. Pero también tenemos que considerar que los docentes están muy acostumbrados a participar de los diferentes órganos de gobierno de la universidad y de la facultad y también del colegio de la universidad. Digo, son prácticas instaladas que nos llevaron a discutir también en esos espacios cómo pensar también el proyecto institucional, porque el proyecto institucional no lo piensa la gestión. Es una gestión que habilita espacios y que tiene que llegar a consensos y acuerdos para poder gestionar. Y el pilar fundamental del colegio de la universidad es sostenerse en esos valores democráticos de construcción colectiva. Y por supuesto quiero decir que no fue fácil en relación también a las resistencias, a las tensiones, que las tenemos que reconocer. Claro. No solo del equipo docente, sino también resistencias por ahí de las familias, de los estudiantes y las estudiantes, porque creo que nos afectó y nos afectó también para crecer, digamos, en saber que no todo está asegurado en una propuesta de la gestión, no todo está asegurado, no todo está escrito en un proyecto institucional, y que el proyecto también se gestiona en una pedagogía, digo, de la emergencia, una pedagogía, una política del emergente. Sí, esta fue una prueba impresionante. Sí, y es así. Sí. También nos llevó a interpelarnos que no todo está garantizado, asegurado en un proyecto escrito, ¿no? Que un proyecto que se define en un inicio de ciclo lectivo y que a medida que vamos avanzando se tiene que ir ajustando y revisando permanentemente. Por supuesto que hay dimensiones que se pusieron en valor, y una de las que quiero destacar es la comunicacional, que me parece que ahí es donde también las instituciones nos tenemos que pensar. A veces la comunicación no es la misma en este entorno virtual que la que era en el entorno del formato. Del formato presencial. Claro, presencial y del correo institucional, que son herramientas más tradicionales de la comunicación. Sí. Estela, transcurrió el 2020, una tenía la expectativa que llegaba diciembre y por estas cosas que tiene cuasi culturales, piensa que empezamos y vamos a arrancar el 2021 en clase presencial. Digo esto por un lado porque un poco durante mucho tiempo en la sociedad circulaban mensajes como que vuelvan a clase, no hay clase, no hay clase. Y en realidad había clase porque de hecho la forma de sostener el sistema educativo fue dando clase, nada más que con otra modalidad. ¿Qué quedó del 2020 y qué es lo distinto en este 2021? Nosotros el 2020 lo sostuvimos y en este principio de la continuidad pedagógica que tanto, digamos, sostuvo también en sus discursos los diferentes actores educativos de la política educativa. La continuidad se aseguró. ¿En qué sentido se aseguró? En la modalidad virtual, que fue la que no pudimos salir de allí, ¿no? Porque implicaba todo un dispositivo que en su momento requería de una aprobación del Ministerio de Educación de la Nación. Claro. Eso se fue modificando. También, digamos, las redes en relación a las aprobaciones y en relación a las habilitaciones se fueron llegando a escalas más provinciales, más regionales y más situadas en la Universidad Nacional de La Pampa. Lo que rescato del 2020, que pudimos hacer escuela a pesar de los condicionamientos. La escuela siguió enseñando y los estudiantes siguieron aprendiendo, pero en base a una priorización de saberes, privilegiar lo importante, lo común, aquello que nos implicaba generar esas herramientas, ¿no? Tanto conceptuales, metodológicas, que les habilitara proseguir en un 2021 que todavía se manifestaba incierto. Pero en el 2021 nos animamos a planificar pensando en la presencialidad. Y también en esta bimodalidad que se plantea como el paradigma, ¿no? de la enseñanza, y así lo dicen los especialistas. Digo por especialistas como Karina León, que nos estuvo acompañando en un proceso de formación permanente en el colegio de la universidad. Y bueno, en eso quiero decir que, bueno, intentamos una forma alternativa de trabajo por burbujas, que nosotros hoy evaluamos que no era suficiente. Al momento de evaluarlo, bueno, se retornó a la modalidad virtual porque, bueno, las condiciones lo ameritaban. Claro.
Y hoy nuevamente estamos en la presencialidad, pero ya con la posibilidad de trabajar con 2 agrupamientos, y allí se visibiliza que sí, que la bimodalidad se puede garantizar atendiendo a 2 grupos, que es lo que se está garantizando hoy en el colegio de la universidad. Lo que sí puedo rescatar, que más allá de que podamos garantizar aprendizajes en la virtualidad, la presencialidad es el formato tradicional que tenía la escuela. Y es difícil salir de un formato tradicional que, bueno, que también nos invita a pensar qué escuela queremos de aquí en más, ¿no? No podemos desconocer que se ha construido conocimiento en la virtualidad y que los docentes allí tienen muchas experiencias para compartir, para socializar y también para construir conocimiento en relación a la investigación educativa, porque también eso es una cuestión que hay que considerar. Y ese es uno de los desafíos que tiene el colegio, producción de conocimiento. Está bien, en el colegio quizás nosotros tenemos espacio de socialización de experiencia, pero hay mucho para rescatar porque también son docentes universitarios que, bueno, que pueden allí hacer una mediación entre la universidad en su proceso de formación de docentes, porque quienes están en el colegio también son formadores de docentes. Estela, y mencionaste experiencias y ya para cerrar este bloque, se van a realizar las 4ª jornadas y me parece que es un acontecimiento importante para el colegio, aunque no pueda ser presencial como en otras oportunidades. Sí, la verdad que esto de tener la posibilidad de realizar la 4ª jornada para nosotros es muy gratificante como colegio. Gratificante porque es recuperar las experiencias 2020 y 2021, de eso se trata, ¿no? El eje va a ser la pandemia. El eje va a ser la pandemia proyectándonos para la pospandemia, porque de allí podemos extraer, digamos, muchas ideas claves, ideas para seguir programando y pensando la enseñanza y los aprendizajes. Y sobre todo porque, bueno, recupero todo lo que los equipos docentes siempre están dispuestos. Quiero resaltar los equipos docentes, los equipos no docentes también quiero mencionarlos, si bien ellos no participan en las jornadas, pero bueno, están allí acompañándonos permanentemente. Esas experiencias que no solamente, digamos, se van a socializar con los docentes del colegio, sino también que se van a socializar con colegas de los colegios preuniversitarios. Tenemos algunas experiencias de preuniversitarios, algunas de docentes de colegios de la provincia, no son muchas, pero algunas hay. Y también quiero difundir a través de este momento que vamos a contar con una conferencia inaugural de Karina León y 2 paneles, un panel de equipos de gestión de los colegios preuniversitarios con los cuales hemos trabajado mucho en este contexto de pandemia a través de las comisiones de asuntos académicos del Consejo Interuniversitario Nacional. Llegamos ahí a conocernos, ¿no?, en profundidad respecto a la incertidumbre, a los desafíos, que también ahí se llega a conocer más en profundidad a las personas. Y un panel donde revalorizamos también la formación docente con colegas de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, quienes lo van a hacer desde la formación en las prácticas en la pandemia, porque también, esto quiero remarcar, que a pesar de todos los condicionantes, esos docentes pudieron llevar adelante las prácticas en nuestro colegio, ¿sí? Donde no hubo espacios, digamos, en los colegios de la provincia de La Pampa, por los propios protocolos. Los cuidados que se habían contemplado para las prácticas, allí tuvieron un espacio y pudieron realizar sus prácticas. Entonces, bueno, nosotros ahora queremos recuperar esas experiencias y prácticas en el colegio. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se pudo construir conocimiento en la modalidad virtual con nuestros estudiantes? ¿Sí? Bueno, realmente 2020, 2021 nos deja mucho para interpelar, para construir, para recuperar, para modificar sin dudas. Te agradezco mucho, Estela, el tiempo, el espacio. Sabemos que esto demanda mucho esfuerzo y mucho tiempo de trabajo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros continuamos en Ulpan TV, también vamos a seguir abordando el tema de lo que tiene que ver el vínculo pedagógico, qué está pasando, y lo vamos a hacer con Soledad Contreras. Ya volvemos.
En este segundo bloque, como les anticipaba, vamos a dialogar con María Soledad Contreras. Ella es coordinadora del ciclo básico. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Hola, Moni. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, tengo como varias preguntas para hacerte, pero una tiene que ver con esto de poder compartir información para quienes no saben bien cómo funciona el colegio de la ULPAN. ¿Qué es el ciclo básico? ¿En qué consiste esa estructura y esa dinámica para el estudiantado que cursa en el colegio de la ULPAN? Bueno, el colegio de la universidad, que como colegio preuniversitario, es un colegio que lo integran 6 años de la escolaridad, que está agrupado el nivel en 2 ciclos. El ciclo básico, que justamente es el ciclo en el que estoy a cargo como coordinadora, que lo comprende primero, segundo y tercer año. Y un ciclo orientado que lo integran cuarto, quinto y sexto año. Sole, ¿cómo era un día normal en el ciclo básico? Con todo el grupo de estudiantes, ¿cómo era vivir un día normal antes de pandemia? Claro, eso te iba a decir, un día normal antes del COVID-19. Bueno, la verdad es que en el ciclo básico, un día normal, vos pensás que los estudiantes que asisten a un primer año del colegio de la universidad son estudiantes que tienen 11, 12 años, muy chicos. Era, digamos, un colegio con mucho movimiento, con mucho bullicio, un contacto muy personal con el estudiantado, somos una comunidad relativamente chica, tenemos 2 divisiones con 30 estudiantes, así que era, digamos, un ambiente de pronto muy, de mucho bullicio, ¿no? Con muchas rutinas, obviamente, para organizar la propuesta educativa. Pero la pandemia marcó un antes y un después, sobre todo en la cuestión de los vínculos pedagógicos, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue, qué mirada tenés vos respecto de las trayectorias, ¿no? en este vínculo justamente con lo pedagógico, pensando que el año pasado quienes ingresaban al colegio salían de la primaria y de pronto se encontraron con este panorama como todos nos fuimos encontrando, ¿no? Pero ¿qué pasó en esas edades de los estudiantes? Particularmente, si me permitís un paréntesis, quiero hacer referencia a que a partir de la implementación de la Ley de Educación Nacional en el 2010, la obligatoriedad del nivel exige a las instituciones educativas repensar cómo acompañar y garantizar el derecho a la educación de esos jóvenes que hasta entonces, por ley, no estaban obligados a asistir al nivel medio. Entonces, desde este lugar, el colegio de la universidad, como todas las escuelas secundarias del país, empiezan a repensar y digamos, en la literatura y en las prácticas educativas aparece o irrumpe con mucha fuerza el concepto, esta categoría teórica de trayectorias escolares. ¿Qué implica esto? Entonces, allí aparece ya en el 2010 una preocupación por cómo acompañar, sostener a esas trayectorias que ingresan y cómo continuar, digamos, para que estas trayectorias puedan continuar y egresar del colegio de la universidad. Esa mirada hacia el estudiante de acompañamiento viene desde antes de la pandemia, y en el caso del primer año particularmente, que marca un quiebre entre un nivel primario y el inicio a un nuevo nivel, como es el nivel secundario, el colegio siempre organiza propuestas para incorporar a estos nuevos estudiantes a la lógica y empezar a transitar la cultura de un nivel que es totalmente distinto. Claro. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo marco el 2010 y siempre, digamos, es una preocupación por parte de los equipos docentes cómo generamos un espacio de encuentro para que esos estudiantes puedan ir incorporándose a la propuesta del colegio de la universidad. Además, vos no te olvides que al colegio de la universidad nuestros estudiantes ingresan por sorteo, lo que implica que tengamos estudiantes que provienen de un promedio de entre 15 y 20 establecimientos primarios diferentes de la ciudad, de localidades cercanas a la ciudad de Santa Rosa. Por lo tanto, son estudiantes que ni siquiera se conocen entre ellos y que además ingresan a un nivel
particular como es la escuela secundaria, particular como es el colegio de la universidad. En este contexto de pandemia tuvimos que pensar en otros recursos, pero también con ese objetivo de poder incorporar, de no descuidar a esa población que ingresa al nivel medio. Y obviamente el medio fue nuestra plataforma virtual. A nosotros lo decimos y lo compartimos permanentemente. La plataforma Moodle se convirtió desde el 2019 a esta parte en el espacio institucional virtual. Fue, digamos, algo que se logró con consenso. Ya el colegio venía trabajando en esta plataforma virtual, pero cuando de un día para el otro nos dijeron, bueno, el edificio tiene que cerrarse y hay que seguir enseñando y hay que seguir aprendiendo, sabíamos que el camino era por ahí, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta de las trayectorias, se creó un espacio allí en la plataforma para empezar a generar los encuentros con nuestros estudiantes desde el Departamento de Orientación, que es un equipo que lo integran psicopedagogos y psicólogas, y acompañar esa bienvenida al colegio de la universidad, que siempre es particular, pero que en este escenario de pandemia es mucho más particular, si se quiere. Claro, sí, marcaban otros aspectos que, que fueron dados por este contexto de pandemia. ¿Qué cuestiones aparecían que te preocupaban, teniendo en cuenta que llevas mucho tiempo en el colegio, que por supuesto en línea con esto que yo te decía, que era un día normal? Bueno, ¿qué cosas aparecieron que de pronto, había que prestar mayor atención? Claro, por ahí la presencialidad lo que tiene es que se está cerca siempre. Frente a una situación que preocupa o que llama la atención, uno, digamos, se puede acercar. En este contexto de no presencialidad, si bien se está muy atento y atenta a todas, a acompañar las trayectorias a través de todos los equipos, docentes, preceptores y el departamento de orientación, hay algo que irrumpe, hay una barrera que a veces se pone y que en este contexto de no presencialidad a veces cuesta acercar. Esto quiere decir que si bien nosotros podemos decir que seguimos haciendo escuela, que se garantizó la continuidad pedagógica durante todo este tiempo, también hay que reconocer que hubo trayectorias que se vieron truncadas o algunos alumnos, pocos, pero no por eso menos importante, que interrumpieron o desconectaron, no en todas las asignaturas, no en todos los espacios curriculares, pero que sí en algunas propuestas costó. Que se vieron afectados, digamos, esto de no vincularse. Que se vieron afectados, porque si algo puso en evidencia la pandemia, fue la vulnerabilidad del ser humano. La desigualdad social, claro, que se pone en evidencia, y no es lo mismo la continuidad pedagógica en un determinado contexto que en otros en donde de pronto hay ciertas condiciones que no lo facilitan tanto. En ese sentido, yo lo que quisiera que ahora recuerdo es que la primer preocupación del colegio a través de la rectoría fundamentalmente fue, estemos atentas, hagamos un relevamiento acerca de quiénes tienen dispositivos, quiénes no tienen dispositivos. Después se fue por quienes tienen conectividad, quienes no tienen conectividad, y tratando de garantizar algunas cuestiones mínimas para continuar. Sabemos que el dispositivo y la conectividad no garantizan por sí solo nada, pero sí sabemos que son condiciones necesarias. Como un umbral necesario. Claro. Entonces, en ese sentido, se activó este relevamiento. El colegio, a través de computadoras, en otros casos, fotocopias, se proveyó de recursos, digamos, a las familias y a los estudiantes para garantizar esas condiciones iniciales. Después, pasaron otras cosas, digamos, en el medio, que más allá de que ciertas condiciones a veces estaban, la pandemia afectó a muchos hogares, familias que con trabajos informales no pudieron seguir trabajando porque no se podía salir,
familias que se vieron fuertemente afectadas por la cuestión social y económica, y esto inevitablemente afecta a la vida de ese estudiante, claro, secundario, ¿sí? Acá es importante también decir que el colegio contó en la medida de las posibilidades con la ayuda de la universidad en algunas situaciones particulares que lo requirieron. ¿Cómo ha sido la vuelta con la presencialidad, bueno, digamos? La vuelta es muy compleja. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo 2021 con un regreso a la presencialidad en 4 burbujas, digamos, por año de escolaridad. Y acá, en un paréntesis, hay ciertas condiciones que tienen que ver con una cuestión fundamentalmente edilicia, material, de la estructura de nuestro colegio, que nos condiciona a la hora de tomar determinadas decisiones, ¿sí? Por lo tanto, toda la cuestión fundamental del distanciamiento a nosotros no nos permitía avanzar en una propuesta, si se quiere, más contundente, que podría haber sido más contundente desde lo pedagógico. Entonces tuvimos que tomar decisiones desde lo organizativo bajo esas condiciones edilicias, claro, de espacio fundamentalmente. Entonces nosotros volvimos en marzo con 4 burbujas por año, en vez de 2 cursos, 4 burbujas que fueron rotando semanalmente. Esta organización tuvo sus aspectos positivos en cuanto los chicos volvieron a la escuela, volvieron a vincularse con algunos compañeros, con sus docentes, pero no obstante no dio los resultados en términos pedagógicos de lo que nosotros hubiésemos esperado. Mientras esto se evaluaba y se estaban evaluando otras alternativas, viene otra vez el aislamiento decretado por el gobierno nacional, y ahí sí rápidamente el colegio de la universidad volvió a instalarse a través de la plataforma, claro, Moodle, y ahí en la plataforma Moodle hubo que construir criterios pedagógicos y didácticos. De cómo seguir sosteniendo una propuesta institucional más allá de algunas decisiones personales, porque nosotros siempre destacamos y siempre rescatamos y siempre ponemos en primer término la institución. Nosotros somos un colegio, nosotros somos una institución, y más allá de algunas decisiones personales o de ciertas preferencias que a veces los actores tenemos, no tenemos que perder de vista que nos debemos a una institución y que tenemos que traccionar hacia ese proyecto institucional. Entonces, en ese sentido, hubo que volver a construir, si se quiere, institucionalidad desde las propuestas pedagógicas y didácticas en un contexto de virtualidad. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? A ver, va a haber clases sincrónicas en tal horario, en tal día, para que los equipos asesores puedan visitar las clases, para que esto sea público. ¿Cómo vamos a continuar con esta propuesta? Es decir, hubo todo un acuerdo y obviamente que no fue fácil, se fue construyendo, no fue de un día para el otro, pero bueno, se trabajó, digamos, en términos generales bien. Esto es importante destacarlo, porque muchas veces uno escucha los discursos de que los docentes no estuvieron trabajando en el espacio físico de la escuela, del edificio, no estuvieron trabajando en la presencialidad, pero te puedo asegurar que se estuvo trabajando mucho más que si hubiésemos estado trabajando en la presencialidad. Y además, siempre la predisposición, ¿no es cierto?, del docente y la línea política del colegio de ofrecer capacitaciones para ir dando respuestas a las preocupaciones que los docentes teníamos respecto de cómo hacer frente a estas propuestas desde la virtualidad. Nosotros terminábamos el primer cuatrimestre, y en este segundo cuatrimestre, que en el colegio arranca en el mes de agosto, empezamos a volver a la presencialidad. Ahí se puso el foco en aquellas trayectorias escolares que venían más desconectadas con la propuesta educativa, y allí trabajaron desde el Departamento de Orientación algunos docentes, y se empezó a revincular a los estudiantes que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad. Transcurrido el mes de agosto, que es la situación en la que nos encontramos actualmente,
celebro, volvimos a una presencialidad en 2 burbujas, porque bueno, las situaciones epidemiológicas lo ameritan, lo permiten. Lo han permitido, y nosotros hoy nos encontramos en una presencialidad que no es plena, pero que tiene la ventaja de que los chicos asisten una semana completa al colegio y la otra semana que no asisten, porque justamente va el otro grupo, continúan con su propuesta desde la virtualidad. Y bueno, y ahí estamos en esa etapa esperando. Que está transcurriendo. Exactamente. Bueno, Sole, te agradezco porque bueno, hay mucho sin duda para poder seguir contando sobre lo que ocurre y bueno, y después los análisis que vamos a poder seguir haciendo después que finalice este 2021. Te agradezco muchísimo la presencia en el programa. No, muchísimas gracias a vos, Moni. Nosotros nos encontramos en la próxima semana con más Ulpan TV, donde les vamos a seguir compartiendo información del quehacer universitario.